Buenos, un saludo para quienes pudieran estar mirando este video. Yo soy el doctor Avelino Jiménez Domínguez, soy psiquiatra y estoy muy interesado en hacer una presentación comprensiva sobre el conflicto social que hubo en Chile y que terminó en la dictadura, en el golpe de Estado de 1973. Hoy día, cuando en el 2023 se van a conmemorar 50 años de ese evento tan dramático de Chile. Yo he estado trabajando en lo que he llamado socioanálisis, que consiste en aplicar los conocimientos que se tienen sobre la mente, asociados con mi especialidad, sobre las conductas y las dinámicas sociales. Por eso socioanálisis, ¿no es cierto?, en dando lo que era es, y es el psicoanálisis, pero en este caso sería socioanálisis. Yo tengo el antecedente de haber trabajado en la Fundación de Ayuda Social de Iglesia Cristiana, eh, que atendía a personas afectadas por la violencia política que derivaron del golpe de Estado, que eran esencialmente personas de izquierda, obviamente, reprimidas por los sectores esencialmente de derecha, pero que estaban en cierto modo representados en la estructura del Estado. Y desde allí pretendo explicar una explicación más, ¿no es cierto?, una interpretación más también de esta situación tan importante, con miras a que sea útil a poder evitar situaciones tan dolorosas en el futuro y mejorar nuestras condiciones evidentemente de vida. Si esto resulta, si esta ponencia resulta, eh, ser una síntesis, posteriormente pretendo hacer ponencias en que entro en más detalle, en mayores detalles de lo que aquí voy a plantear. La ponencia actual se llama Socioanálisis del quiebre institucional de 1973. Nosotros sabemos que junto con el florecimiento de los ciruelos que inician la primavera en Chile, aparecen sentimientos que activan estos recuerdos del sufrimiento nacional por el quiebre institucional que llevó a la dictadura militar en 1973. Entonces hagamos el socioanálisis de ese episodio vivido por Chile. Primero digamos que nosotros somos personas, por lo tanto somos sujetos vivos de una especie de la vida natural del planeta Tierra. Esto es bien concreto. Pertenecemos, ¿no es cierto?, al sistema solar. Somos un planeta que de alguna manera llegó a manifestarse en distintas formas de vida y nosotros somos una especie concreta de este mundo y de allí que tenemos características compartidas con otras especies, entre las cuales estaría que para poder ejercer nuestras condiciones de seres vivos tenemos que estar en relación con el medio ambiente que nos llevan a cumplir ciertas necesidades básicas de la existencia, si no enfermamos y morimos. Cuando satisfacemos estas necesidades básicas que todos conocemos, como por ejemplo, los conocemos por nuestras propias vidas, como alimentarse, pololear, dormir, ir al baño, trabajar, estudiar, protegerse del frío, etc.
sentimos distintas sensaciones y emociones agradables, que son las condiciones, podríamos decir, en que nuestra fisiología está funcionando en buenos términos, en equilibrio. Y cuando no nos vinculamos con el medio ambiente de manera de satisfacer estas necesidades básicas que mantienen nuestra vida, sentimos lo opuesto, que serían distintas emociones o sensaciones desagradables, eh, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de rabia, de ira. Y en este caso, cuando no podemos encontrar las condiciones favorables a poder mantener nuestra existencia, hay una reacción inevitable, que es gatillar una potencialidad que tenemos, que es la de destruir. Y con esa agresividad a través de la violencia, queremos insistir en nuestra necesidad y nuestro anhelo de vida, de nuestra intención de seguir viviendo, ya sea removiendo el obstáculo que nos impide satisfacer nuestras necesidades, cambiando la situación o luchando contra alguien que nos está poniendo en peligro. Entonces, vamos a pasar a una segunda explicación. A continuación de lo que acabo de decir, de que somos un sujeto vivo que tiene que cumplir determinadas condiciones para mantener su condición de ser vivo, y ahí está la satisfacción de las necesidades básicas, sin las cuales o enfermamos o morimos, y ante la no existencia de esas satisfacciones sentimos sentimientos contrarios y se despierta la agresividad que se expresa en violencia, capacidad destructiva. Este cuerpo humano, este sujeto humano, que tiene un cuerpo humano, tiene varias dimensiones, que voy a nombrar aquí, son 5 dimensiones, pero que funcionan de una manera integrada, son una sola en el fondo, una sola vida. Sería la dimensión fisiológica. Reconocemos una fisiología que funciona en nuestro cuerpo, reconocemos ciertos instintos, que son conductas automáticas que nos permiten resolver las necesidades vitales en nuestro ambiente, obviamente. Tenemos las emociones, que son los diferentes sentimientos con los que reaccionamos mientras esto ocurre, mientras ocurre la fisiología y las emociones y los instintos. Eso lo percibimos con determinadas emociones, que sería la tercera dimensión del hombre holístico, y lo otro es el pensamiento, y la quinta sería la conducta. Bueno, en el conflicto que estamos socioanalizando, que tiene que ver con la confrontación que hubo en Chile y que terminó con la dictadura, con el golpe. El pensamiento y la conducta son parte de nuestra respuesta general en conjunto con las otras dimensiones del hombre holístico. Y el pensamiento responde a la necesidad que tiene la persona que piensa. Y por supuesto, el pensamiento es parte de los sentimientos, del estado de la necesidad y las condiciones de quien está pensando. Refleja la realidad, el pensamiento, pero no es la realidad. La función de la mente es buscar cómo podría cambiarse el entorno donde vive el sujeto, la persona o la entidad para mejorar sus condiciones de vida. Esto, como si ustedes podrán a lo mejor adelantarse, va a tener que ver mucho con el conflicto que hubo entre los dos sectores principales en este enfrentamiento. Entonces el pensamiento hace posible que se produzca una enorme diferencia entre la realidad
Y el pensamiento, producto de una experiencia en particular. El pensamiento crea imágenes, ¿verdad? Y con estas imágenes crea posteriormente ideas. Y articulando estas ideas crea ideologías o ideogramas. Yo puedo en este momento recordar cualquier cosa, por ejemplo, mi propia casa o alguna persona que conozco, y esto lo hago con imágenes. Podría ser de cualquiera de los sentidos, la vista, el oído, el tacto que tengo en el recuerdo. Pero estas imágenes, para poder ser un pensamiento, por ejemplo, decir en este momento no estoy en mi casa, o en este momento qué estará haciendo tal persona que conozco, debe estar probablemente en el trabajo. Para tener esta idea, en base a las imágenes que me represento, tengo que hacer una frase mayor que una sola imagen. Tengo que articular imágenes, tengo que hacer una sintaxis con esa imagen. Pero si tengo una serie de ideas y las articulo, en principio más de fondo para tener una visión del mundo, entonces ahí tengo una ideología o un ideograma. Y que entonces podríamos decir que es natural al ser humano crear ideologías y doctrinas, que yo llamo ideogramas, que son visiones de mundo, pero que lo importante es que por mucho que sean visiones de mundo, que nosotros las creamos y las valoremos mucho, no son reales. Entonces la conflagración que quebró el sistema institucional de Chile en 1973 lo muestra. Porque la inspiración de la izquierda desde Marx y Engels en 1848, la doctrina marxista, es pensamiento, que nace en la frustración de sectores pobres marginados en la post-revolución industrial. Por lo tanto, tampoco es realidad. Es la forma en que reaccionan los sectores marginados de la sociedad en esa época de la historia para poder mejorar su condición de vida. Piensan cómo debería cambiar la sociedad de tal forma que sus condiciones de frustración den paso a condiciones de satisfacción. Y eso, como es natural, tiene que hacerse a través de esta dimensión del ser humano, que sería el pensamiento. Aunque sea funcionamiento humano creando ideas para solucionar problemas de su necesidad de vivir, esto no es real. Y por otro lado, igualmente la derecha fabrica su legítimo, entre comillas, pensamiento representante de las condiciones favorables para su propio modo de existencia. Entonces esto sería una visión socioanalítica resumida del socioanálisis de 1973. Como el pensamiento crea visiones de mundo que nacen de lo que ha vivido el que piensa, el mundo imaginario de cada persona y cada sector social, no es solamente personas, sino que los grupos de personas tienen experiencias propias. Sus visiones de mundo pueden ser muy diferentes respecto a una persona u otra, a un sector social u otro, a un grupo social u otro, a un partido político u otro, a un movimiento político u otro. Y los distintos proyectos y visiones de mundo son muy difíciles bajo ciertas condiciones de enfrentamiento, de compatibilizar. Y llega un punto que en este caso se llama un funcionamiento regresivo de tipo proyectivo cuando se habla de los funcionamientos psíquicos. Cuando se llega a ese nivel de enardecimiento, podríamos decir, para resumir, se consideran entonces
los distintos grupos enemigos destruibles, a pesar de ser una misma identidad, en este caso una misma sociedad. Y esto ocurre incluso en una persona que a veces ve aspectos propios como que no fueran propios, o quiere desarrollarse y cambiar, y considera aquellos aspectos que ya, con los cuales ya no se identifica, y que quiere dejar de lado, podría verlos como aspectos destruibles de sí mismo, e irse contra ellos, tratar de eliminarlos, y luego darse cuenta de que esta disociación que está haciendo no funciona, porque esa parte que desea desechar es parte constitutiva de sí mismo. Los sectores predominantes de izquierda y los sectores predominantes de derecha, en la situación que nos ocupa, llegaron a este estado de, podríamos llamarlo, grupocentrismo, a una decisión de la sociedad en la que se desconocieron absolutamente como parte de una unidad. Esto que estoy planteando es un hecho permanente de la vida social y de la vida individual y social humana, que va a pasar, ha pasado y pasará siempre bajo las mismas condiciones, de manera que es absolutamente repetible, lo que inmediatamente nos pone en conexión con qué grado de veracidad puede tener una frase que es una idealización, un pensamiento, como acabábamos de decir, que es la frase de nunca más, que nunca más ocurra en Chile una situación como esa. ¿Qué veracidad tiene eso de nunca más? Podríamos decir que ninguna. O sea, no es posible que eso nos vaya a ocurrir. Es la conducta humana, no digo que en Chile en particular, mañana, pasado, en otro país, en otro continente, en otro momento. Estoy diciendo de que siendo el ser humano, como lo estoy describiendo de acuerdo a los conocimientos que existen, no puede considerarse que es verdad que haya un nunca más. Aunque sí, se entiende perfectamente desde el punto de vista del pensamiento el ideal de que ojalá nunca más. Y ahora voy a pasar a lo que llamaría estructura biológica de la codicia. Estructura biológica de la codicia, que sería como una segunda parte de esta ponencia comprensiva del conflicto. O sea, como seres vivos de la naturaleza que somos, tenemos una estructura de la codicia asociado a este conflicto. Y este concepto acentúa el riesgo de crear visiones de mundo parciales, como veíamos en base al pensamiento, y que terminan siendo ideogramas, ya sean individuales o sectoriales, en desmedro del total, produciendo la fragmentación como aquí se produjo. Primero, las necesidades básicas de la existencia se rigen por el placer, puesto que tener ciertas acciones que mantienen la vida, sí o sí, son emociones agradables y además crean sentido a esa vida. Parece que esa vida vale la pena cuando se lleva de tal manera que en la relación con el mundo se producen sensaciones y sentimientos agradables, y por lo tanto identificación con que uno pertenece a ese mundo y sentimientos de fraternidad y amor, cariño, etc. Un segundo elemento necesario que hay que comprender es que cuando hay una satisfacción automáticamente se tiende a repetir, se tiende
al hábito, que es otro de los hechos permanentes de la vida. Cuando las cosas van bien, se tiende al hábito, es decir, se repite lo que produce bienestar. Y el tercer punto es que el hábito, con tanto significado positivo para la existencia, porque sin hábito estaríamos empezando en todo momento de nuevo. Y eso sería un tremendo desgaste seguramente incompatible con la vida. Pero el tercer punto es que este hábito, con tanto significado positivo, puede convertirse en un impulso crecientemente incontrolable hasta más allá de la voluntad. O sea, es independiente de la voluntad. Y esto da lo mismo quien sea. Ya, esto ocurre en las personas en todas las clases sociales. Cuando este impulso hacia el bienestar se hace incontrolable, entonces se produce adicción a ese bienestar, a la comida, a la droga, al juego, a las parejas, a la riqueza, al poder y a las ideologías, que es sobre lo que estamos tratando ahora. Así que los sectores populares, ¿verdad? Y aquellos con pocas oportunidades luchan, ¿verdad?, con sus pensamientos e ideologías para satisfacer sus necesidades básicas, lograr placer y bienestar que le da sentido y una lectura a la existencia, pero por el segundo elemento que hemos hablado, la estructura biológica de la codicia, a medida que esta satisfacción se va produciendo, se habitúa al bienestar, como no podría ser de otra forma, y cosa que está muy bien, y ese hábito al bienestar puede llegar por naturaleza, inevitablemente, no digo que siempre, sino que por naturaleza puede producirse una adicción, una compulsión, una tendencia incontrolable a ese poder vivir, poder satisfacerse, poder cumplir las necesidades básicas. Es decir, que a medida que los sujetos, las personas, los grupos, las clases sociales van alcanzando niveles más altos de satisfacción, tienden a habituarse a ellos y a empezar a subir en una espiral de aspiraciones cada vez más alto que puede llegar a la compulsión y el deseo imparable de tener, de lograr. Y eso es poder, ¿no es cierto?, como muy resumida, vivir, que es la tendencia sine qua non de cualquier sujeto biológico, el poder vivir. Adicción en el fondo a la vida, sin la que probablemente hubiéramos desaparecido. Entonces en los 70, cuando los sectores populares desearon en Chile mejor satisfacción a las necesidades de vida según su ideograma de izquierda, como habíamos dicho, exigen y avanzan a la conquista de esa situación que a ellos les pareció justa, tratando de distribuir la riqueza controlada por otros sectores pudientes. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, estos sectores de derecha la defendieron también con su propia doctrina, con su propia ideología de derecha. En ambos casos el pensamiento está actuando de acuerdo a su naturaleza, crear imaginariamente ciertas visiones de mundo que mantengan la vida, es decir, el pensamiento de quienes tienen la necesidad y están tratando de darle sentido a su existencia. Ahora, ¿cuál sería la sociedad equitativa? Viendo las cosas como han sido planteadas hasta aquí, para que no se produzcan estos conflictos,
entre los sectores sociales, una buena forma de prevenir es que la sociedad entregue las mayores condiciones para satisfacer las necesidades básicas de la existencia de las personas, de la mayoría de las personas que constituyen esa comunidad. Porque si el pensamiento es una de las dimensiones del ser humano quien reacciona como una totalidad tras las necesidades que mantienen su vida, sin las cuales se enferma o se muere, y el sino de todos es mantenerse activamente en la existencia, tener una sociedad que facilite todos estos movimientos amorosos o vitales, digamos, es una orientación correcta para que las ganas de vivir de la gente puedan realizarse y no tengan que reaccionar desesperadamente y con agresividad para conservar su vida o para darle sentido. Entonces pongo el énfasis que, de acuerdo a esto, para evitar nuevas crisis dramáticas, es necesario tratar de coordinar armónicamente las personas que conviven en una sociedad. Aumentar la satisfacción y el bienestar de la gente es el mejor antídoto contra la fragmentación y las conflagraciones. En este caso estamos analizando a 50 años del golpe militar. Bueno, ¿y por qué eso no ha resultado durante miles de años? Por lo que acabo de comentar. La naturaleza humana incluye la estructura biológica de la codicia, que es ansia de vivir también, debemos saber y recordar que existe para una convivencia mejor. Por lo tanto, no sé si Chile y el mundo tengan que reconciliarse o recién simplemente conciliarse a secas, porque nunca ha habido una equidad, aunque siempre la hemos deseado y siempre la tenemos en la boca. Hasta aquí esta primera parte, resumen del socioanálisis del conflicto que llevó al golpe militar de Chile hace 50 años. Espero que estén bien. Chao.